gracias por asistir. Sabemos que es una fecha altamente compleja para todos y queríamos agradecer también a todos los que han participado en las reuniones científicas el resto del año. Muchas gracias a la doctora Bernardita Zúñiga, presidenta de FESODECH, por acompañarnos hoy día. También queríamos agradecer a los sponsors Oral-B, Colgate, Dentaid y Simbi por acompañarnos especialmente este año y bueno, los otros que nos han acompañado todo el resto de los años. Vamos a tener una parrilla variada en la cual la primera presentadora va a ser la doctora Melissa Vera, que va a presentar sus avances del fondo concursable del 2023, fondo concursable de la doctora Canepa. La doctora Melissa Vera es licenciada en odontología del cirujano dentista de la Universidad Austral, diplomado en odontología familiar y comunitaria del 2018 en la Universidad Católica de Chile, diplomado de habilidades directivas por la gestión en salud de la Universidad de Chile. Actualmente está cursando el postítulo de periodoncia en la Universidad de Chile. Es periodoncista. Tenemos que actualizar el currículum. Y la doctora Vera nos va a presentar efectos del tratamiento periodontal en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el programa de salud cardiovascular. Doctora Vera, por favor. Gracias. Sí, ahora lo voy a prender. Me falta el pasador. ¿Lo tiene? La Denise. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, como dijo la doctora, yo soy Melissa Vera. Muchas gracias a todos por estar acá, un día sábado en la mañana, sé que no es fácil. Gracias a la Sociedad de Periodoncia también por darme la oportunidad para presentar un proyecto en el cual llevamos trabajando 1 año y medio más o menos, que lleva por nombre Efecto del tratamiento periodontal en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el programa de salud cardiovascular. Para contextualizar un poco, esto surge a partir de que en la Universidad de Chile postulamos a un fondo que da la Sociedad de Periodoncia, que se llama Fondo de Investigación Doctora Janina Canepa, y en el 2023 esto se concretó y comenzamos a trabajar. Para contextualizar también, decir que la diabetes mellitus tipo 2 y la periodontitis son enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia en adultos y que constituye actualmente un problema de salud pública. A nivel mundial la diabetes representa más o menos una prevalencia del 9,3%, y en nuestro país esto es más alto, tiene un 12%, un poquito más de ello. Se ha estudiado que existe una relación bidireccional entre ambas patologías, es decir, entre diabetes y periodontitis, y que una puede afectar la exacerbación y el desarrollo de la otra. Permiso. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Han habido diversos estudios a nivel mundial que han estudiado esta bidireccionalidad y hay algunos estudios que han demostrado cosas a favor, otros en contra, pero el promedio de la reducción de hemoglobina glicada que se ha visto es de un 0,46% en pacientes con diabetes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cada punto de reducción del valor de hemoglobina glicada se traduce en una reducción de aproximadamente un 0,35% del riesgo de sufrir complicaciones microvasculares y una reducción de tan solo el 0,2% de hemoglobina glicada está asociada a una reducción de aproximadamente el 10% de la mortalidad en cualquier causa. O sea, esto es bastante significativo. A pesar de esto, en Chile el programa de salud cardiovascular no contempla el tratamiento periodontal para los pacientes diabéticos. Y de lleno en el estudio, ¿cuál es el objetivo general? Evaluar el efecto del tratamiento periodontal sobre los niveles de hemoglobina glicada, y los efectos específicos van a ser determinar y comparar los niveles de hemoglobina glicada y los parámetros clínicos periodontales
En pacientes adultos que presentan diabetes mellitus tipo 2 y periodontitis, antes de una terapia periodontal y también a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Y como segundo objetivo específico, va a ser medir la calidad de vida autorreportada por los pacientes a través de una encuesta, que es un cuestionario que se llama OHIP 14. En cuanto a la metodología, ¿cuál es el diseño de nuestro estudio? Es un estudio de intervención longitudinal, es decir, que será medido a través del tiempo, de un modelo de diferencia en diferencia. Consiste en analizar un comportamiento de una variable primaria, que en este caso es la hemoglobina glicada, en pacientes que presentan ambas patologías en forma previa a un tratamiento periodontal no quirúrgico y posterior a ello. Esto se va a hacer durante un año y va a permitir estimar la diferencia antes y luego de la intervención. El universo son pacientes adultos que se encuentran en el programa de salud cardiovascular, específicamente de la comuna de Recoleta, que pertenece al programa de salud metropolitano norte. Una vez nosotros tuvimos nuestro protocolo diseñado, se envió al Comité de Ética de la Universidad de Chile, fue aprobado en mayo del año pasado, y luego de esto se registró también en Clinical Trials, para, una vez tengamos los resultados, poder publicarlos y compartirlos también. Para continuar, tenemos dos examinadores que realizan los periodontogramas previos al tratamiento periodontal y también posterior a ellos en los seguimientos, que son la doctora Lismel Velázquez y Matías Chávez, que se calibraron y tuvieron un índice de capa intraexaminador de 0,95 y 0,99 y también interexaminador de 0,72, que es sustancial. ¿Cuál es el flujograma de nuestro proyecto? Este se divide en 3 partes, que no se ve muy bien, pero después se va a ver más de cerca, que es la primera parte de reclutamiento de los pacientes, posteriormente un tratamiento y luego un seguimiento y terapia periodontal de soporte. Vamos a la primera parte de reclutamiento. En esta parte nosotros trabajamos de manera intersectorial con la encargada del programa ontológico de Recoleta y también con la encargada del programa Salud Cardiovascular. Ellos nos facilitaron la lista de los pacientes que se encuentran en control del programa Salud Cardiovascular y comenzamos a trabajar en primera instancia con un solo CEFAM para ser más ordenados, que es el CEFAM Petrinovich, que tiene 1.357 pacientes en su programa de salud cardiovascular. Realizamos un primer barrido donde los criterios de inclusión y exclusión fueron la edad. Estamos atendiendo a pacientes entre 18 a 70 años y por supuesto tenían que ser pacientes que tengan diabetes, porque el programa de salud cardiovascular no solo contempla pacientes con diabetes. Llamamos a los pacientes y contactamos a 155 pacientes. De esos 155 pacientes que nos confirmaron en primera instancia, hubieron 64 que no asistieron y hubieron 91 que sí pudimos examinar. De esos pacientes que se evaluaron, por diversos motivos, principalmente porque no tenían los 10 dientes remanentes que nosotros estamos estudiando mínimos, o principalmente porque por temas de tiempo nosotros atendemos solamente los días viernes, no podían ir, ya sea porque eran cuidadores de personas con dependencia severa o porque algunos eran abuelos que están encargados de cuidar a los nietos, llevarlos al colegio, y en definitiva no podían asistir en esos horarios, así que tenemos en tratamiento actualmente a 65 pacientes. ¿En qué consiste nuestro tratamiento? Llega el paciente, se le explica en qué consiste el proyecto, se les hace leer un consentimiento informado y ellos lo firman si están de acuerdo y se les realiza el primer periodontograma. Luego de esto se les da una orden para que se realicen un examen de la hemoglobina glicada que lo debemos tener antes de comenzar el tratamiento periodontal no quirúrgico. En un comienzo nosotros acordamos con Recoleta que ellos nos tomarían los exámenes, pero por diversas cosas esto no fue posible, así que finalmente externalizamos el servicio y contamos con un laboratorio privado al cual nosotros le pagamos y nos realizan los exámenes de hemoglobina glicada.
Luego el paciente llega, otra vez se le realiza el tratamiento periodontal no quirúrgico, en las sesiones que corresponden, generalmente son 4, y luego de 3 meses los volvemos a llamar. Esta parte es súper importante porque, como es un estudio que todavía está en ejecución, son datos preliminares. De los 65 pacientes, hay 53 a los cuales le hemos terminado la terapia periodontal no quirúrgica, y hay 32, que es más o menos el 50% de pacientes que tienen su primera reevaluación con examen de hemoglobina glicada. A los 6 meses solamente tenemos 13 pacientes actualmente, y es súper importante eso para poder interpretar los datos que les voy a mostrar posteriormente. Algunas imágenes del equipo, contactando a los pacientes, llenando fichas, atendiendo. ¿Y cuáles son las características demográficas de nuestra muestra? El paciente más joven tiene 36 años, y esto va en un rango hasta un máximo de 70 años. El 42% son hombres y el 58% son mujeres. En cuanto a las características médicas, un 20% de la muestra son fumadores, de los cuales el 13% son mujeres y el 7% son hombres. El 77% de nuestros pacientes tienen hipertensión arterial. Y en cuanto a la hemoglobina glicada basal, el promedio con el que contamos actualmente es de un 8,5%. El paciente que tiene el índice menor de hemoglobina glicada tiene un 6,6 y el mayor tiene un 11,9. En cuanto al diagnóstico periodontal, tenemos 30 pacientes que tienen periodontitis estadio 3 generalizada, 27 estadio 4 generalizada, y todos son grado C. En cuanto al seguimiento, donde se realiza nuevamente un periodontograma, se le aplica la encuesta OHIP 14, se realiza un retratamiento a aquellos pacientes que lo requieran, o refuerzo de instrucción de higiene, destartraje supragingival o lo que ellos necesiten. Hemos visto que a los 3 meses la disminución en cuanto al valor de hemoglobina glicada es de un 7,48%. Pese a que esto no es de la muestra total de los pacientes, es hasta el momento estadísticamente significativo, mostrando una reducción de aproximadamente 1,1 puntos. A los 6 meses tenemos solamente 13 pacientes, por eso les decía que todavía hay que interpretar los datos con mucha cautela, y aquí vemos que se eleva un poquito a un 7,97%, pero también puede ser por los pacientes que hemos visto nomás. Acá quise poner a modo de ejemplo un resultado de un paciente que está más o menos en el rango promedio de nuestros pacientes, que es de un 8,7%, y que a los 6 meses se ha mantenido, o sea, bajó de un 8,7 a un 7,6%. Entonces es del 1,1%. Y esto lo hemos visto en la mayoría de los pacientes. En cuanto a las variables clínicas periodontales, podemos ver que en cuanto al nivel de inserción clínica, tenemos una diferencia del basal con los 3 meses de 0,39 milímetros y a los 6 meses de 0,42 milímetros. Si bien esto no es tan alto, es estadísticamente significativo. Y bueno, acá una fotito de nuestro grupo, que trabajamos todos los días viernes, llueva o truene, doctora Catherine Meléndez, Lismel Velázquez y Matías Chávez, que ahí siempre me están acompañando. Y ya casi finalizando, quería mostrar un video muy cortito de un paciente, porque yo creo que es el foco de todas las investigaciones que realizamos, y saber igual cómo se sienten ellos o qué es lo que piensan. No se escucha. ¿Se escuchó algo? Igual es un poco chistoso que estoy con una polera de Coca-Cola, pero le ha bajado harto el índice glicémico, que es lo importante.
Bueno, y como consideraciones finales, decir que estos resultados, como he mencionado durante la presentación, son resultados preliminares que debemos ver con ojo crítico, que nos arrojan un 1,1% de reducción de los valores de hemoglobina glicada a los 3 meses. Y también mencionar algo muy importante, que el tratamiento periodontal no solamente es pulido y alisado radicular, como bien me imagino que los que estamos acá lo sabemos, sino que también contempla una serie de actividades como son educación en hábitos dietéticos, ejercicios, que se adhieran a sus controles médicos, que consuman los medicamentos que el médico le está indicando a los horarios que corresponden, y creemos que un conjunto de todas esas cosas ha hecho posible que nosotros estemos viendo estos resultados que son bastante relevantes a mi forma de ver. Y para finalizar, una fotografía de mi mentor, por supuesto que no pudo estar acá, el doctor Jorge Gamonal, que quería mencionarlo porque gracias a él es que nosotros continuamos realizando este tipo de actividades, de investigaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Qué lindo ver en el fondo cómo la Sociedad de Periodoncia puede ayudar en estos avances y seguir ayudando, como vamos a ver en un rato. La doctora Georgudis va a hacer entrega de un diploma certificado de la presentación. ¿Foto? Muchas gracias, Melissa. Gracias. ¿Ahí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Doctor Pero. Aló, sí. Felicitaciones por el estudio preliminar. Y segundo, por el tema de los controles de medicamentos por parte de la parte médica, evidentemente. ¿Ustedes consideran que si hay cambio de terapia medicamentosa puede también influir en este cambio de la hemoglobina glicosilada? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo usaron? Lo que pasa es que considero que es un trabajo que es como más a largo plazo. Todavía como los resultados son tan preliminares, no hemos analizado esa parte, pero sin duda que también puede influir en los resultados. Han sido muy pocos los pacientes que han incorporado medicamentos nuevos. En general, casi todos se han mantenido en ese ámbito como ingresaron al estudio, pero sin duda que si hay pacientes que han cambiado su farmacoterapia, tenemos que ver cómo eso está influyendo también en los resultados. Hola, te felicito, súper interesante el trabajo. Gracias. Y no, complementando lo que decía Manuel, yo creo que eso es muy sencillo de trabajar como confusor, ajustando la regresión logística cuando Sí. lo hagan, así que se considera todo el factor de confusión y se analiza. Así que te felicito. Gracias. Muchas gracias. Para continuar con nuestra mañana, vamos a presentar ahora a la doctora Catherine Andrade, que nos va a hablar de impacto de los antimicrobianos locales. Impacto de los antimicrobianos locales y sistémicos en la fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Estudio in vitro. La doctora Andrade es cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantología de la Universidad de Talca, diplomado. Ya mejor. Gracias. Ya. Doctor Andrade, cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantología, estudió en la Universidad de Talca,
tiene un diplomado en ortodoncia interceptiva de la Universidad Mayor, periodoncista de la Universidad de los Andes, doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, diplomado de docencia universitaria en Ciencias de la Salud de la Universidad de los Andes. Y ahí, doctora Andrade. Hoy día poder compartir con ustedes uno de los estudios de mi tesis doctoral realizada en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, en la cual fue realizada, bueno, como tutor tuve al profesor Mark Rienen y al profesor Nelson Pinto, que va a estar posteriormente con ustedes, y un trabajo bien especial porque fue el último de mi tesis y que fue desarrollado en Bélgica en la época de pandemia, así que tuvo desafíos adicionales para poder en el fondo llegar a concretarlo realmente. Y también es muy importante porque creo que les va a dar una información valiosa para la práctica diaria de nuestro ejercicio como periodoncistas, y además yo creo que puede incentivar a muchos de ustedes poder seguir esta línea de investigación, porque creo que tiene un potencial bastante grande, ¿ya? Entonces este trabajo se denomina como Impacto de antimicrobianos locales y sistémicos en la fibrina rica en plaquetas y leucocitos, un estudio in vitro. Este trabajo está publicado en el Scientific Reports y pudo ser desarrollado por el trabajo en conjunto con el equipo de periodoncia de la Universidad Católica de Lovaina. En particular, quiero destacar al doctor Siewacz, con quien comparto la primera autoría de este trabajo. Acá pueden ver el código QR si quieren descargar el artículo para que tengan mayor información posteriormente. Acá podemos ver una imagen del equipo de periodoncia y aquí podemos ver al doctor Siewacz con polera verde en el extremo izquierdo. Bueno, como introducción, comentarles algo de la fibrina rica en plaquetas y leucocitos, que es importante, quizás muchos de ustedes han escuchado al respecto, pero es importante que contextualicemos. La fibrina rica en plaquetas y leucocitos es un concentrado plaquetario, por lo tanto es un derivado sanguíneo en el cual encontramos cantidades suprafisiológicas de plaquetas. Y en particular, la fibrina rica en plaquetas y leucocitos, o LPRF, que es la sigla de su nombre en inglés, es particularmente un concentrado de segunda generación. Es sucesor de los plasma rico en plaquetas y se considera de segunda generación gracias a características de su protocolo de elaboración, así como también algunas propiedades en el fondo, como por ejemplo que sea 100% autólogo, ¿ya? Dentro de su composición podemos ver que obviamente contiene plaquetas, tiene un porcentaje elevado de plaquetas de la muestra sanguínea con la cual se prepara, alrededor del 80%, también contiene leucocitos, como lo dice su nombre, alrededor de un 50 o un 70%, y una malla de fibrina que tiene características especiales que también van a aportar a todas las propiedades que tiene el LPRF, tanto en su efecto promotor de regeneración tisular como también de otras propiedades como vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver un resumen entonces. El LPRF es un concentrado plaquetario de segunda generación, 100% autólogo, no requiere ningún tipo de aditivo en su preparación, posee propiedades angiogénicas que van a estar derivadas de todos los factores de crecimiento que vienen liberados desde las plaquetas y otros también citoquinas desde los leucocitos. También es promotor de la migración y proliferación celular, asociado también a estos factores de crecimiento y también a estas características de la matriz que yo les comentaba de fibrina. Tiene propiedades antimicrobianas que principalmente están otorgadas por la actividad de los leucocitos y propiedades analgésicas. Al respecto, bueno, acá podemos ver el protocolo de preparación del LPRF en una forma muy resumida. Acá también podemos ver un código QR en donde ustedes pueden descargar una guía que está en español, donde pueden ver todas las aplicaciones que tiene el LPRF, así como también cómo debe ser correctamente preparado para que realmente estemos utilizando el producto al cual nos estamos refiriendo, ¿ya? Porque cada producto va a tener una firma biológica, que es muy importante para realmente obtener los resultados que nosotros estamos presentando, por ejemplo, en este trabajo, ¿ya? Bueno, para comenzar entonces tenemos que hacer la toma de muestra sanguínea venosa. Esta se tiene que realizar utilizando un tubo de tapa roja, de vidrio,
Se realiza utilizando ahí, como pueden ver en la imagen, con una mariposa, porque es importante que la toma sea suave para no destruir plaquetas, y también tiene que ser en un tiempo adecuado. O sea, esto debe ser menos de 1 minuto para que realmente conservemos las propiedades del LPRF. Posteriormente, esta muestra de sangre se tiene que ubicar en una centrífuga. Esto es un dispositivo, una marca X, pero lo importante es el protocolo. O sea, tiene que ser en 408 G, la fuerza G, por 12 minutos, ¿ya? Y así vamos a nosotros obtener este producto, donde podemos ver 3 partes claramente distinguibles. La parte superior, que es más translúcida, vamos a ver un plasma acelular. En la zona intermedia, un coágulo de fibrina, que es el LPRF, y en la zona inferior, los glóbulos rojos. En la zona de interfaz entre los glóbulos rojos y el coágulo de fibrina es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de leucocitos y plaquetas, ¿ya? Así que esa zona es muy importante. Acá podemos ver en la imagen superior cómo se remueve ese coágulo de fibrina desde el tubo, lo cual tiene que hacerse muy gentilmente, utilizando un elemento suave, para que en el fondo podamos solamente retirar la serie roja, pero no cortarla, por ejemplo, para no perder esa zona tan rica en células, ¿ya? Luego este coágulo de fibrina se ubica en una caja especial, como podemos ver acá en esa imagen. Acá está el indicador. Y en donde vamos a hacer una compresión controlada para poder lograr membranas de LPRF, que van a ser principalmente la forma de utilización en las diferentes aplicaciones clínicas, tanto en odontología como en otras áreas. Y también podemos obtener un exudado de LPRF que va a ir al fondo de esta caja de conformación de membranas, en el fondo, que también tiene propiedades promotoras de la regeneración, ¿ya? Bueno, acá, para continuar y contextualizar el estudio, vamos a poder encontrar en la literatura un sinnúmero de estudios que hablan de la capacidad antimicrobiana del LPRF. Sin embargo, se ha visto solamente en el fondo su capacidad por sí mismo, como biomaterial, ¿ya? Lo interesante de este estudio es que, en el fondo, dado también que existen otras evidencias que han incorporado otros fármacos, es potenciar en el fondo muchas de las propiedades que este contiene, como por ejemplo la propiedad antimicrobiana. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas de las modificaciones que han hecho en la literatura y que han evaluado la mejora, o la optimización de este producto, incorporando, por ejemplo, metformina, o incorporando, por ejemplo, estatinas, que sabemos que tienen factores pleiotrópicos que también podrían ayudar a la inmunomodulación, por ejemplo, en enfermedades como la periodontitis, y incluso al endronato, que en el fondo para estimular, por ejemplo, la formación ósea, ¿ya? A nivel de la capacidad antimicrobiana, también han visto, anterior a este estudio, la incorporación de antibióticos. Sin embargo, lo que no pudieron ver claramente era cuál la dosis era la necesaria para lograr la inhibición del crecimiento bacteriano y en particular de los patógenos periodontales, y tampoco había en el fondo una precisión de si esta dosis estaba afectando en el fondo la propiedad de las células, en particular los leucocitos, ya que los antibióticos eventualmente podrían ser citotóxicos y en el fondo generar un detrimento en la capacidad de estas células, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el objetivo del estudio? Fue evaluar el efecto de la administración de antimicrobianos locales y sistémicos sobre la liberación de factores de crecimiento y la actividad antibacteriana por membranas del LPRF. Nuestra hipótesis es que, en el fondo, a bajas concentraciones de antimicrobianos no se afectaría la liberación de estos factores de crecimiento, pero sí aumentaríamos, potenciaríamos su capacidad antimicrobiana. Este estudio se dividió en 2 partes, una parte A, que evaluó en el fondo el efecto de los el antibiótico local, un antibiótico en particular que les voy a mostrar, y una parte B que evaluó el efecto de antibiótico sistémico. Estos fueron los criterios de inclusión: personas menores de 18 años, ASA 3 o 4, uso de antibiótico en los últimos 6 meses, uso de alcohol hasta 3 días antes de la toma de muestra, fumadores, embarazadas o en periodo de lactancia. Bueno, aquí vamos a ver entonces con detalle la parte A. En esta parte participaron 8 sujetos en el fondo, porque no eran pacientes, fueron voluntarios, los cuales donaron en total cada uno 16 membranas del LPRF. Se tomaron 16 muestras. Una de las muestras fue utilizada como control, por lo cual no se le añadió absolutamente nada, y a las 3 siguientes se le añadieron diferentes volúmenes de metronidazol,
Flagyl. Este es el antibiótico que nosotros utilizamos en solución y se utilizaron volúmenes de 1.125, 0.25 y 0.5. ¿Ya? Posteriormente, esto se realizó. Una vez que se tomó la muestra, inmediatamente se inyectó ese volumen a cada uno de los tubos y luego se realizó el protocolo, tal cual les mencioné al inicio, de elaboración de las membranas del EPRF. Así obtuvimos 16 membranas. 4 de estas membranas fueron utilizadas para poder evaluar la liberación de factores de crecimiento. Para ello, las membranas fueron ubicadas en un tubo de 15 ml y con un medio de cultivo, y en el fondo se pudo evaluar en diferentes tiempos, transfiriendo esta membrana en estos tiempos a otro tubo con la misma cantidad de medio de cultivo, para poder ir evaluando la liberación en el tiempo de las membranas del EPRF. Los tiempos fueron 0, 4 horas, 1 día, 3 días, 7 días y 14 días. Cada vez que se sacaba el medio de cultivo en cada uno de estos periodos era, digamos, almacenado en tubos Eppendorf de 1 ml a menos 80 grados Celsius. Y esta liberación de factores se analizó por medio de test de ELISA, ¿ya? Evaluamos el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento derivado de plaquetas AB, el factor transformante beta 1 y la proteína morfogenética ósea 2. También interesante en esta parte del estudio que pudimos evaluar la liberación del metronidazol desde las membranas del EPRF, lo pudimos cuantificar, pero esto se tuvo que realizar mediante otra técnica porque no había un test de ELISA propiamente tal. Entonces se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución. Las siguientes membranas, en el fondo las 12 membranas restantes, fueron utilizadas para evaluar la actividad antimicrobiana, ¿ya? Una de las membranas, en el fondo se realizaron, esto fue mediante test de difusión de agar, en donde se cultivaron estas placas de agar con los diferentes periodontopatógenos, Porphyromonas gingivalis, Proboscis intermedia y Fusobacterium nucleatum. Y posteriormente se ubicó la membrana del EPRF en cada una de estas placas para membranas control sin ninguno de estos cantidades de antibióticos y en los diferentes volúmenes, ya como pueden ver acá. Acá podemos ver una imagen de, en el fondo, lo que nosotros medimos finalmente para evaluar el efecto antimicrobiano, en donde podemos ver claramente un halo de inhibición alrededor de la membrana del EPRF, y para poder medirlo, cuantificarlo, se utilizó un software, ImageG, para poder en el fondo cuantificar. Esto se hizo por duplicado y se obtuvo un promedio, ¿ya? Desde en el fondo el borde de la membrana del EPRF hasta el borde del halo de inhibición. También es importante que esto se calibró con esta regla, por eso es importante en la imagen. Y ahora les voy a explicar un poco la metodología de la parte B, que es el impacto que van a tener en el fondo los antibióticos sistémicos. Los criterios son exactamente los mismos, pero acá participaron 6 sujetos. En el fondo estos sí eran pacientes que estaban en tratamiento periodontal y que requerían profilaxis, por ende por eso pudieron participar del estudio. Entonces estos pacientes se les tomaron 3 muestras antes de la toma, de la ingesta del antibiótico sistémico, que fue amoxicilina 2 gramos o metronidazol de 500 miligramos. Y posteriormente se realizaron las membranas del EPRF y se volvieron a ubicar en las placas de agar, como les mencioné anteriormente. Y luego se tomaron 3 muestras más, después de 2 horas de la toma de antibiótico, para poder evaluar en el fondo el efecto de la ingesta oral de este medicamento, porque eran comprimidos, ¿ya? Entonces, acá podemos ver los resultados de la parte A, que es el efecto del metronidazol local, adicionado a la preparación del EPRF, y aquí podemos ver la liberación en el fondo de cada uno de los factores que yo les mencionaba. Aquí podemos ver en los diferentes colores, en el fondo las diferentes cantidades, el control en amarillo y los diferentes volúmenes en el fondo en los otros colores, y podemos ver que no existieron diferencias estadísticamente significativas con la adición de este antibiótico, y eso es muy importante por digamos, no estamos afectando el efecto promotor del EPRF gracias a, por ejemplo, digamos, mantener sin ningún tipo de alteración los leucocitos.
Esto es el resultado a nivel de cada uno de los tiempos y este es el efecto a nivel acumulado, ¿ya? En el tiempo. Aquí podemos ver que tampoco se ve ninguna diferencia estadísticamente significativa entre control y los diferentes volúmenes de antibióticos, ¿ya? Y aquí podemos ver el gráfico que nos muestra en el fondo la liberación del metronidazol, en donde vemos que hasta los 3 días se pudo observar una liberación de metronidazol. Sin embargo, en las 4 primeras horas fue la liberación mayor y esto fue totalmente dosis dependiente, o sea, va a depender obviamente del volumen de metronidazol que nosotros incorporemos. Este es el resultado, la tabla que nos va a mostrar el resultado del efecto antimicrobiano sobre los periodontopatógenos que yo les mencionaba. Y acá sí podemos ver en el fondo diferencias estadísticamente significativas y en una forma dosis dependiente en relación al control, ¿ya? Tanto con 0.125, 0.25 y 0.5. Para el efecto sistémico exactamente lo mismo. Aquí en este caso nosotros no evaluamos la liberación de factores de crecimiento, pero sí evaluamos el efecto antimicrobiano que nos interesaba y también encontramos diferencias estadísticamente significativas. Principalmente tanto el metronidazol como la amoxicilina tuvieron mayor efecto en la Porphyromonas gingivalis, luego en el Fusobacterium nucleatum y mucho menos en la Prevotella intermedia, ¿ya? Bueno, como discusión importante, decir que estudios previos han mostrado entonces el impacto de la concentración de antibióticos en la liberación de factores de crecimiento y también en las propiedades mecánicas, viendo que dosis elevadas podrían afectar esta liberación y por ende afectar el potencial regenerativo del LPRF y eventualmente podrían alterar también la macroscopía del LPRF, podrían aumentar el volumen, la resistencia de estas membranas y por ende se generó la necesidad de ver este estudio que evaluara cuáles eran las dosis más adecuadas de antibiótico para lograr los efectos que nosotros queríamos, ¿ya? Entonces, también es importante la incorporación local o sistémica de los antibióticos a la preparación del LPRF, como les decía, no impactó tanto en la conformación del coágulo ni tampoco en la membrana del LPRF. Permite una liberación de este fármaco, por lo menos en el caso del metronidazol local, de hasta 3 días. Y es importante también que en los 3 días la dosis que nosotros alcanzamos de liberación de metronidazol fue superior a la concentración mínima inhibitoria para los patógenos periodontales que nosotros evaluamos, ¿ya? También es importante decir que las membranas del EPRF, controles, presentaron una aloinhibición, o sea, el PRF por sí tiene un efecto antimicrobiano, como ya les mencionaba en la literatura, con una mayor inhibición, como les mencioné también, en la Porphyromonas gingivalis, luego en el Fusobacterium nucleatum y finalmente en la Prevotella intermedia. El efecto antibacteriano de la incorporación del antibiótico local al PRF fue significativamente superior al control y eso es muy importante, o sea, podemos realmente potenciar esa propiedad en todas sus concentraciones y esto va a ir en un efecto dosis dependiente, o sea, dependiendo si vamos a agregar más volumen, evidentemente vamos a tener un mayor efecto inhibitor. Y también eso sucede con el antibiótico sistémico. Entonces es importante también considerar que la incorporación de metronidazol, en este caso de 0.125, produjo una mayor inhibición del crecimiento bacteriano que con ambos antibióticos sistémicos. Y esto es importante, porque nosotros sabemos el problema de los antibióticos en relación a la resistencia, ¿no es cierto?, que queremos en el fondo siempre evitar. Entonces, poder quizás lograr este efecto promotor antimicrobiano, pero de forma local, podría ser mucho más seguro, ¿ya? Sin embargo, también se sabe que el uso de antibióticos locales también podría generar algo de resistencia, por lo tanto es muy importante considerar que este uso debiese ser solamente cuando es fundamental para lograr el éxito de nuestro tratamiento, ¿ya? Bueno, las limitaciones del estudio, siempre un tamaño de muestra que podría ser siempre superior, sin embargo esto es un estudio in vitro que permite tener réplicas mucho más estandarizadas y que nos va a mostrar un resultado mucho más preciso. Que no pudimos evaluar en el fondo la liberación de los antibióticos a nivel de las membranas con el uso de antibióticos sistémicos, eso también es que no podríamos compararlo. Sin embargo, la fortaleza, bueno, que comprobamos el aumento del efecto antimicrobiano con la incorporación de estos antibióticos
Y en el caso del antibiótico local, que no afectó la liberación de factores de crecimiento, que era efectivamente nuestra hipótesis, que en el fondo vamos a mantener el efecto promotor de regeneración tisular y además vamos a, en el fondo, potenciar la actividad antimicrobiana. Y en el fondo que es un estudio que permite explorar el uso del LPRF como un dispositivo de liberación lenta, que eso es muy interesante porque, como les mostré también en la literatura, se han incorporado otros medicamentos, entonces es un mundo que podemos en el fondo investigar para poder ir quizás yendo a targets muy específicos para potenciar nuestros tratamientos, ¿ya? Así que eso principalmente. No sé si alguien, ahí está la bibliografía, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación, muy entretenida, el trabajo también. Quería preguntar acerca de las bacterias utilizadas. Fueron de las bacterias. De las bacterias, sí. ¿Eran cepas clínicas o de referencia? Sí, son de referencia, Ya, que tenían el laboratorio. ¿Y si en el grupo o en el grupo de investigación tiene la idea de ocupar o cepas clínicas o, por ejemplo, biopelículas, que sería un poco más? Por supuesto, eso también es algo que podemos ir en el fondo continuando con esta línea y sería mucho más representativo de lo que realmente tenemos en cavidad oral. Así que sería muy interesante poder hacerlo. Gracias, Cari, por la presentación. Desde la idea absoluta del desconocimiento, ¿se puede determinar o podría determinar algo de inhibición satisfactorio o suficiente para este estudio in vitro respecto del efecto antimicrobiano? Es que eso ya implicaría qué es lo satisfactorio. Yo creo que eso es lo que tenemos que evaluar a nivel clínico, ¿ya? Porque en el fondo vimos que a medida que aumentábamos el volumen de antimicrobiano obteníamos un halo inhibitorio mayor. Pero ¿cuál es lo suficiente a nivel clínico? Eso es lo que nosotros tenemos que continuar. Para no colocar un efecto local Adicional. Tendríamos que nuevamente a nivel clínico evaluar estas mismas dosis y ver quizás que con dosis muy bajas, como por ejemplo la primera, es suficiente. una idea para lo que quieran hacer. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. ¿Y la doctora Georgudis? Ah, perdón. Sí, le van a hacer entrega de un certificado y un presente de parte de la Sociedad de Periodoncia por tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. El certificado y el regalo. Muchas gracias. Más allá. A ver, vamos a abrir esto. Muchas gracias. Y para continuar, vamos a presentar ahora al doctor Pinto, que nos va a hablar de modificando la regeneración tisular más allá de sus límites. Ok, gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí en la Sociedad de Periodoncia. A mí me sube el pelo venir a la Sociedad de Periodoncia porque ustedes son los top del área de científica, investigación, paper, revisiones sistemáticas, todas esas cosas. Así que estar aquí para mí es realmente un orgullo y espero contarles un cuento que hoy día, cuando ya uno se acerca al final de su carrera profesional, empieza a mirar para atrás, empieza a ver lo que ha hecho, empieza a ver si cómo ha sido la evolución de todo lo que uno ha desarrollado en el tiempo y si eso se ha traducido en algo. Hoy día mi área que me apasiona es la reparación tisular.
Y obviamente que hoy día hablar de los límites de la regeneración tisular o la reparación tisular es difícil porque ni siquiera hemos establecido los límites. Y pasar más allá de los límites puede ser algo peligroso o algo que nos lleva a explorar sitios que nunca habíamos ido, pero de eso se trata, porque siempre vamos a llegar al límite y queremos ver que hay un poquito más allá. Y de a poco podemos descubrir cosas que son muy interesantes. Y eso es lo que espero hoy día poderles compartir. Y como se ve aquí, ¿no es cierto?, uno que tiene que tomar resguardo, porque cuando hablamos de reparación tisular, uno puede llegar a zonas que son extremadamente sensibles o peligrosas. Entonces, siempre me gusta dejar claro que en todas estas presentaciones no tengo tiempo para mostrarles muchos casos, ya habrá alguna oportunidad, pero todo esto representa estudios y trabajos que tienen mucho material detrás, que obviamente hoy día está muy resumido. Y lo más importante para mí es que no tengo ningún conflicto de interés que relatarles, ni tengo ni patentes ni acciones en ninguna empresa. Que todo lo que vamos a ver hoy día es 100% basado en evidencia científica, que además tengo el gusto de compartir un cierto podio con probablemente mi última alumna de doctorado, y tuve la suerte de tenerla varios años, y como ustedes ven, los invito a revisar su tesis, que es muy completa y es un gran aporte a este tema, así que espero que lo siga haciendo en el futuro. Mis grandes amigos, mis grandes compañeros, ya saben, son mis caballos, eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy o a hacer lo que hago, y que tiene que ver con esto, con el daño de tejidos, con la destrucción de tejidos. Todos hacemos destrucción de tejidos en nuestra práctica diaria, y ya sea quirúrgico o tratamos de solucionar problemas, ya sea de causa infecciosa. Hemos visto, ¿no es cierto?, los daños metabólicos, la expresión metabólica de la diabetes, que cada vez me encanta ver que la odontología se incursiona más allá de la boca para realmente conectar la boca con todo el sistema del cuerpo humano. Y esto aquí no es la excepción, y aquí lo que vemos es una variedad de daño tisular que para todo eso hay una respuesta distinta, hay un tratamiento diferente. Y nos llevó en algún minuto, ¿no es cierto?, a plantearnos esta interrogante, si pudiéramos tener algo que fuera común, algo que hiciéramos para cualquier herida, no importa el tipo de herida, infecciosa, bacteriana, traumática, no importa, en la causa, pero el tratamiento que fuera exactamente igual. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, este concepto de la regeneración naturalmente guiada, que aquí apunta al uso de biomodificadores y biomateriales autólicos, que ¿qué implica? Implica, ¿no es cierto?, entrar en esta era del tratamiento personalizado, hacia allá donde intentamos apuntar hoy día, y al final voy a comentar a dónde vamos. Y si uno analiza hoy día la triada de éxito, o lo que consideramos hoy día que es importante para ser exitoso, al menos en la implantología, involucra del comienzo, ¿no es cierto?, el incorporar biomateriales autólogos, biomodificadores, biomateriales de uso, digamos, físico, como el particulado o algo así, que derivan del mismo organismo, como es el hueso o la dentina, y modificar el procedimiento para poder preparar nuestros sitios quirúrgicos, que todo esto tiene que estar sí o sí en sinergia con lo único que vamos a extraer o vamos a traer desde el exterior, que sería nuestro implante o nuestros materiales de injerto. De alguna manera eso tiene que estar en sinergia, y de ahí, ¿no es cierto?, donde les voy a hablar al final de lo que hablamos hoy día, o sea, de lo que proponemos hoy día, que es crear un ambiente más que separar compartimientos para poder regenerar el tejido óseo. Y todo esto además involucra una evolución de las técnicas quirúrgicas que tienen que sí o sí estar en concordancia con todo lo que hacemos. No podemos hacer lo mismo y repetir lo mismo si estamos modificando un todo. La terapia de regeneración naturalmente guiada, por definición, es lo que ves ahí. O sea, lo único que pretende es rescatar, estimular, ¿no es cierto?, la capacidad propia del individuo para poder reparar sus tejidos dañados sin
no dejando de lado y teniendo muy claro que no lo vamos a lograr si no somos capaces de conocer y comprender los procesos naturales de los cuales nos fuimos dotados todos los seres que estamos en esta tierra para autorrepararnos. Y como ya dijo Katy, ¿no es cierto?, esto tiene mucho que ver, está relacionado directamente con el LPRF, que es esta pequeña membrana que se obtiene aquí, que hoy día la consideramos un tejido humano vivo, que tiene muchos años de experimentación, muchos años de aplicaciones clínicas, pero desafortunadamente no es de un uso masivo y desafortunadamente, más aún, no es usada correctamente, que eso es lo que lleva muchas veces a su desuso. Y el gran problema que tiene, ¿no es cierto?, es su costo. Este costo tan insignificante hace que hoy día sea un producto no atractivo, al menos del ámbito comercial. Así que en la odontología está presente en todo procedimiento que involucre algún daño tisular o que involucre reparar algún tejido dañado. Incluso en la ortodoncia, en la perimplantitis hoy día y en este proyecto que finalizamos hace ya un par de años, que es el proyecto de los implantes flotantes, que lo único que pretende es demostrar que existe un nuevo concepto, una nueva forma de ver la ortodoncia. Cuando vemos, ¿no es cierto?, la evaluación de todo esto, la medición, nos encontramos con este gran problema, ¿no es cierto?, que no tiene un soporte real a pesar de haber más de 1000 publicaciones, porque es muy difícil generar, ¿no es cierto?, o hacer congeniar esta data y poder desarrollar revisiones sistemáticas adecuadas, porque existen muchos protocolos, existen muchos nombres, existen muchas variaciones, existen algunos justificados, otros, o la mayoría, el 80% con intereses comerciales, más que fundamentos científicos. Por eso es que, afortunadamente, en Lovaina nos hemos dedicado a desarrollar estos protocolos, a estandarizarlos, y afortunadamente hoy día están traducidos a 9 idiomas y están difundidos online, y si alguien los quiere descargar gratuitamente, ese es el código donde pueden acceder a toda esta información. Nuevamente este año hemos reactualizado esto y afortunadamente hemos logrado sacar una edición completa del Periodontology 2000, que entiendo es un journal que a ustedes les gusta mucho, y no solamente en esta área, sino que también en el área de herida pectoral. También existe un libro que desafortunadamente nunca supe en realidad cuando hicimos este libro que su distribución solo sería en Europa y Estados Unidos y no América, y por esa razón es que yo he decidido distribuirlo gratuitamente, así que si alguien lo quiere, en ese código QR lo puede solicitar. Es absolutamente gratis. Viene además con un set de una aplicación para el teléfono, con todos los videos que el libro contiene. O sea, esta es la aplicación para el teléfono, y ahí se puede obtener todos los videos que están en dentro del libro. En medicina también estamos presentes y nos sentimos muy orgullosos porque hemos podido aportar en muchas áreas de la medicina actual, y por eso es que mi función hoy está dedicada prácticamente un 80% al área médica, porque creo que la odontología ya ha superado prácticamente, no creo que haya que buscar a lo mejor más aplicaciones, sino que seguir buscando evidencia y seguir promoviendo esto, y no cuestionándolo más, sino que usándolo, pero usándolo adecuadamente, como vamos a ver más adelante. Porque hoy día, recién este año en agosto, por primera vez, después de ya casi 16 años, en el área médica se reconoce a la regeneración naturalmente guiada como un aporte que ha ganado mucha atención en distintas áreas médicas, que
pretende, como dice aquí, recupera la definición, ¿cierto? Que esto busca conseguir el máximo potencial de cada individuo y que está en odontología, en medicina, especialmente en dermatología, muchas aplicaciones exitosas en la regeneración de tejido, en la regeneración ósea. Una vez se menciona más fuera del área odontológica, o sea, en el área médica, esta regeneración ósea, que en la misma área odontológica donde supuestamente nació, lamentablemente. Y la reparación de tejidos. Esto tomó prácticamente 16 años poder ser reconocido como tal. Y eso significa que a través del tiempo lo único que hemos ido haciendo es aportando más y acrecentando la evidencia. Curiosamente, no fue menor el desafío de que Periodontology 2000 aceptara esta publicación, que es el uso del EPRF en lesiones extraorales, lo que tiene que ver con pie diabético, con úlcera venosa, con lepra, nada que ver con la odontología. Afortunadamente, en este año se publicó dentro de esta edición especial el reconocimiento de que esto es un tratamiento totalmente aceptado, con suficiente evidencia como poder ser aplicado en forma segura. Entonces, estamos hablando prácticamente algo tan simple como la sangre propia de cada individuo, o la evolución de los derivados sanguíneos, que no tiene nada de nuevo, es algo muy antiguo. Y en esto, ¿no es cierto?, entramos a un dilema en nuestra área. Cuando nos vamos al área chica, ¿no es cierto?, cuando hablamos de regenerar tejido, a nosotros nos interesa mucho el tejido óseo y los tejidos blandos, obviamente, pero el tejido óseo es algo que es para nosotros una meta difícil de acceder e importante. Entonces, sí podemos aumentar y podemos rellenar el tejido óseo hoy día con mucha facilidad. Pero si queremos regenerar, entonces enfrentamos un problema, porque se nos confunde lo que es regenerar con aumentar o rellenar. Para poder rellenar o aumentar, solo necesitamos un material, ¿no es cierto?, que haga un volumen, que puede parecer tejido óseo, que puede simular tejido óseo, pero que en algún minuto, ¿no es cierto?, no podemos considerar tejido óseo original o tejido óseo nativo. Sigue siendo un material alternativo de muy buena calidad y de muy buenas utilidades para nuestros propósitos, pero no es tejido óseo. El tejido óseo, ¿no es cierto?, para poder regenerarse, requiere de un biomaterial que desaparezca completamente, 100%, y que deje un tejido que sea igual al original desde un punto de vista histológico en cuanto a su funcionalidad y sus características. Y esto es el gran dilema, porque nosotros fluctuamos entre un lado y el otro y muchas veces consideramos esto exitoso, que es exitoso, no quiero decir que no sea exitoso, es exitoso, pero no es esto que sería nuestra meta ideal o nuestra meta final. Porque la ciencia, ¿no es cierto?, y la academia y la industria ha generado una cantidad enorme de posibilidades de poder dar solución o de rellenar, como mencionaba recién. Esta es una clasificación del año 22, ¿cierto? No tiene sentido ver toda la cantidad de cosas que podemos utilizar para regenerar tejido óseo y solamente ahí arriba, en esas 4 o 5 líneas, están lo que podemos usar del mismo cuerpo humano. O sea, todo lo demás es sencillamente sintetizado o producido. Y eso es, ¿cierto?, todo esto es lo que utilizamos generalmente para hacer nuestros tratamientos. Y tal vez ahí arriba está el verdadero secreto para poder ser mucho más exitoso. Y no tenemos que olvidar que el uso de materiales que no son de origen humano o que son fabricados tienen también sus riesgos, ¿no es cierto? Y poco se habla a veces, ¿no es cierto?, afortunadamente, porque aquí no nos afecta tanto por el hecho de ser sudaca, ¿no es cierto?, estamos protegidos contra la tuberculosis naturalmente, ¿ya? Pero en otros países no, ¿no es cierto? Ya han muerto 8 personas en el segundo lote, 4 en el primero, o sea, 12 personas han muerto. Entonces, cuando uno habla de que la incidencia de riesgo es muy baja, claro, será un 0%, pero cuando uno le toca, uno es un 100%.
¿ya? Y eso no hay que tenerlo. Y también los riesgos, una vez que se colocan, no solamente de muerte o de infección, sino que de complicaciones también están descritas. Entonces, una posibilidad es aumentar, y sencillamente aumentar, hoy día con la tecnología actual, es extremadamente fácil. Y a veces no necesitamos regenerar, y no necesitamos complicarnos, ¿no es cierto?, para remodelar o para reconstruir un tejido óseo, porque nos bastaría con rellenar ese volumen. Y la tecnología 3D hoy día nos da la posibilidad de reproducir exactamente lo que queremos y no tener que preocuparnos si eso se va a transformar en hueso o no, porque no es necesario. Pero cuando queremos mezclar las cosas o cuando queremos realmente llegar a regenerar el tejido óseo, entonces tenemos este dilema, porque podemos hacer eso y podemos también empezar a utilizar, ¿no es cierto?, estos elementos para poder rellenar, mezclar todo. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, estamos haciendo una gran cazuela que no sabemos dónde va a terminar. Lo único que está claro ahí es que eso de ahí no va a pasar, ni se va a pasar nada en el resto de la vida del paciente. Pero esto, ¿a dónde va? ¿Podemos tener la certeza de que eso va a ser hueso alguna vez? ¿O se va a hacer algún producto alternativo? ¿Y ese producto alternativo es lo que queremos obtener o no? Ese es el gran dilema. Y tenemos productos que son extraordinarios, pero cuando ese producto se promueve, ¿no es cierto?, como este que es el Tirán, que son partículas de titanio, ¿no es cierto?, y se promueve para regeneración ósea, es un concepto que confunde, porque este es un espectacular relleno. Yo puedo regenerar, ¿no es cierto?, hueso, y hoy día tenemos blanco y negro para que no se vea tan feo, y esto es lo que yo puedo obtener. Entre medio de todas estas partículas se ha formado hueso, pero estas partículas van a quedar ahí para toda la vida del paciente. Ningún macrófago va a ser capaz de comérsela. Y hoy día tenemos el problema de que si esto realmente se corroe en el tiempo o no. Y si existe esta liberación corrosiva en el tiempo. Entonces, si vamos al procedimiento más simple y más común, más frecuente y más veces realizado en la historia de la odontología, es la extracción. Y hasta el día de hoy no tenemos claro, ¿no es cierto?, cómo deberíamos tratar un alvéolo post-extracción. El procedimiento más simple que hacemos, no existe hoy día un consenso de qué debemos hacer, sobre todo hoy día si después lo queremos rehabilitar con un implante. Y si vemos la literatura, ¿no es cierto?, el 2015, en una revisión Cochrane para estos procedimientos, para una extracción dentaria, no lleva a nada, y si se repite ese mismo estudio el 21, no existe ninguna evidencia que justifique que coloquemos algún biomaterial o alguna membrana en un alvéolo post-extracción, aunque queramos colocar un implante después. Es más, hoy día existen trabajos que demuestran fehacientemente que del minuto que colocamos un biomaterial en un alvéolo, estamos condenando ese hueso para el resto de la vida de ese paciente. Y eso puede llevar a muchas discusiones que pueden ser beneficiosas o no, pero obviamente que son temas que son discutidos. Ahora, estas revisiones solamente implican ser injertos aloingéntos y aloplásticos con o sin membranas reabsorbibles, no reabsorbibles, pero no incluyen los biomateriales autólogos. Entonces, si tenemos un caso como este, ¿cierto?, aquí este caso se excluye de cualquier estudio de qué hacer después de una extracción, ¿no es cierto?, porque aquí no podemos decir si se va a reabsorber o no el tejido óseo en lo que allí coloquemos, porque ya no existe tejido óseo, ni en la tabla vestibular, ni en la tabla palatina. Entonces, de esta gran cavidad sale cualquier cosa. O podemos hacer cualquier cosa, porque si analizamos aquí el procedimiento, ustedes que son los expertos de la regeneración, seguramente me van a dar más de 1, 2, 3 o 5 opciones, desde unas muy simples a unas extremadamente complejas y en tiempos también absolutamente disímiles. Entonces, si yo planteo un desafío ahora en este caso, en que el desafío sería regenerar el defecto óseo sin realizar ningún colgajo, punto 1, sin utilizar ningún injerto particulado, que podamos colocar un implante en el hueso regenerado, no en el hueso basal remanente apical, a los 3 meses, y que podamos entregar, ¿no es cierto?, terminar nuestra corona, nuestra prótesis al 4.º mes de iniciado todo este procedimiento, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista
ético es difícil decir que sí, ¿no es cierto? Porque nuestra formación se nos ha inculcado que esto no es factible de acuerdo a los parámetros normales. Pero hoy día la respuesta es absolutamente sí, es 100% reproducible, es 100% factible. Entonces, este procedimiento, ¿no es cierto?, lo vamos a usar, o lo que queremos hacer es hacer esto, y eso obviamente tiene que generar dudas, tiene que generar preguntas, tiene que generar alguna alarma, porque vamos en contra, ¿no es cierto?, de nuestros estándares y de nuestros tiempos establecidos y nuestros procedimientos establecidos a esta hora. Entonces vamos a usar el LPRF como único material de injerto, la extracción y el relleno del alvéolo solamente con un material que no tiene nada particulado y que solamente es fibrina en un 99%. Mi estimado amigo Andreas fue uno de los primeros en demostrar esto, en que el LPRF puede ser utilizado satisfactoriamente después de una extracción. Esto se replicó después en la Universidad de Lovaina, ¿no es cierto? Y está nuevamente reforzado y reconfirmado en el Periodo Anthology 2000 de este año, de que, ¿no es cierto?, este protocolo simple y muy asequible puede ser utilizado como único material, como una terapia después de una extracción, aun cuando después queramos nosotros colocar un implante. Es más, es la indicación ideal si después queremos colocar un implante. Entonces, a la semana esto debiera verse así, pero al inicio, ¿no es cierto?, parece no muy promisorio porque obviamente tenemos un gran defecto y aquí hay un problema que nosotros sabemos que normalmente esto va a tener un final no feliz, sino que va a haber ahí una contracción, ¿cierto? Va a haber un colapso de los tejidos que van a dejar un defecto. Esto va a cicatrizar, pero debiera dejar un defecto. Entonces, a los 3 meses, ahora la evolución es completamente positiva, aparentemente, desde el punto de vista de tejidos blandos. Y si vemos los tejidos duros al inicio y, ¿no es cierto?, 3-4 meses después, esta es la condición de esto a esto. Obviamente que tenemos un cambio extremadamente positivo, mucho más de lo que hubiéramos pensado que esto iba a tener. Ahora, esto no es un caso, se ha reproducido miles de veces en el mundo y el resultado debiera ser similar siempre y cuando, como vamos a ver al final, el procedimiento se realiza en forma adecuada. El problema es, en la mayoría de los casos, que no se realiza adecuadamente, que el resultado no es positivo. La histología muestra que este es un hueso ideal, no tiene ningún remanente particular y es el hueso ideal para poder colocar un implante. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la corona colocada y el control de esa corona a los 5 años, donde la evolución de este tejido ha sido absolutamente favorable y que nos permite ver, ¿cierto?, un hueso absolutamente normal, dinámico, que evoluciona en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí está el control a los 15 años. Esta es la suerte o la desgracia de cuando uno se va haciendo viejo, ¿no es cierto? Y junta toda esta lata. Bueno, 15 años después, esta es la condición de desimplante. Por lo tanto, uno puede pensar y discutir, ¿esto valió la pena? ¿Se justifica? De mi punto de vista, sí, porque procedimientos alternativos a esto no creo, porque obviamente no lo podemos corroborar en este caso, pero no creo que puedan dar un resultado de esta calidad 15 años después. A veces no sirve solamente el LPRF solo y a veces necesitamos agregar algo, algún soporte mecánico más que un soporte biológico o un soporte estructural. Y para eso, ¿no es cierto?, creamos el LPRF Block, que inicialmente partió en un 50%, 50 y 50 de biomaterial y de fibrina, y hoy día vamos a terminar como hoy día podemos llegar al 80% de fibrina y solamente una pequeña cantidad, no más allá de un 15% de biomaterial. Pero esto lo utilizamos, por ejemplo, para hacer relleno de seno maxilar, para hacer aumentos horizontales, y aquí introducimos otro cambio importante, que es eliminar definitivamente las membranas. Membranas de banco o membranas
de colágeno reabsorbible o no reabsorbible. En nuestro grupo, en mi grupo, no usamos nunca ningún tipo de membrana de banco. A no ser que se justifique, pero bajo condiciones muy aisladas. Eso significa que el 95, 98, 99% de las veces podemos trabajar absolutamente con esta terapia sin utilizar elementos externos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, este relleno de seno maxilar, que obviamente se ve como un relleno en su etapa inicial, pero al cabo de unos años, esa es la evolución, y podemos ver, ¿no es cierto?, la nueva cortical, el nuevo tejido que ya no se ve particulado, no se ve granuloso, se ve como si fuera un tejido normal. La histología de ese tejido y el control a los 10 años después. 10 años después, obviamente es un tejido muy estable y que no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista radiológico con los tejidos adyacentes. Entonces, ¿qué cambios se han introducido? ¿Qué pretendemos hoy? Es de qué manera podemos crear no un espacio, sino que un ambiente en el cual los elementos que coloquemos ahí funcionen entre sí sinérgicamente con todas las estructuras adyacentes y no creando compartimientos aislados. Y eso es lo que llamamos este concepto de crear, ¿no es cierto?, el ambiente para generar un hueso nativo. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, para terminar con este caso, en el cual se conjugan todos los elementos. Queremos hacer una extracción, queremos ver la posibilidad de un implante inmediato, tenemos un problema periodontal severo, tenemos movilidad, tenemos pérdida, ¿no es cierto?, en la zona media, tenemos una serie de elementos que son absolutamente negativos. Y si vemos, ¿no es cierto?, la evaluación imagenológica, vemos que hay una gran pérdida ósea, hay un gran defecto óseo hacia mesial. En nuestra planificación, nuestro implante va a quedar completamente denudado, o sea, va a quedar no más allá de una o dos roscas en la punta, es al lado vestibular, pero todo el implante va a quedar descubierto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa pequeña cortical que había ahí también va a desaparecer, o sea, prácticamente tenemos una situación plana en la cual tenemos que hacer regeneración tanto vertical como horizontal. Y además queremos colocar el implante en forma inmediata. Y queremos que esto se vea bien y que sea en un tiempo corto, ¿cierto? Ojalá lo podamos trabajar ese implante a los 3 meses. ¿Es eso factible? La verdad que desde el punto de vista académico uno debe decir no, porque la respuesta correcta es no. Pero si uno extrapola eso, lleva eso al conocimiento que tenemos hoy, y a las técnicas que tenemos hoy, y a los materiales que aunque disponemos hoy, la respuesta es 100% sí, eso es factible. Entonces veamos este caso, en el cual vamos a colocar un implante en esa zona. Ahí está el gran defecto. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que como había un diastema, el paciente en el intertanto, ¿no es cierto?, inicia el tratamiento y dice que quiere mantener su diastema, pero al momento de llegar a la etapa final decide que le gustaría cerrar el diastema y eso implica correr el implante justo hacia la zona del defecto más grande. Entonces, véanse esta pregunta. ¿Esto lo vamos a hacer abierto, con colgajo o sin colgajo? Si hago la pregunta, y muy corta, ¿no es cierto?, ¿quiénes harían colgajo? ¿Quiénes no harían colgajo? Que lo harían en una fase, en 2 fases. Podemos hacer todo el procedimiento de una sola vez. Son las grandes dudas. Una cosa importante de este tipo de procedimiento, y que está demostrado hace mucho tiempo, es que a veces más importante que lo que allí coloquemos es la técnica quirúrgica. Y a veces podemos colocar algo que es extremadamente eficiente, pero si nuestra técnica quirúrgica no es la adecuada, y eso significa diferenciar entre solamente hacer una incisión, o una limitante, una despenetración, o hacer simplemente un colgajo,
puede hacer la diferencia entre el éxito o fracaso de nuestro procedimiento. Entonces, el procedimiento quirúrgico parece ser tan importante como los materiales que vayamos a utilizar. Y si usamos el LPRF, aquí hay una muestra. Si yo utilizo esto como control, como secreción espontánea, ¿no es cierto?, y tengo esta pérdida ósea, si utilizo el LPRF, puedo contrarrestar esta pérdida ósea. Pero si uso el LPRF y además hago un colgajo para el mismo procedimiento, es como si no hubiera colocado nunca el LPRF. Así de simple. Y aquí también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el resultado de espontáneo con el LPRF o el LPRF más colgajo. Estos dos son equivalentes y este es muy superior. Y la única diferencia en el mismo procedimiento es haber hecho una incisión, haber levantado un colgajo. Entonces, el colgajo tiene su indicación. Sí, obviamente hay cosas que no podríamos hacer en el colgajo, pero vamos hacia yo diría, cuando hablamos de mínimamente invasivo, vamos a la era endoscópica de la odontología o de la cirugía odontológica, porque estoy seguro que ninguno de ustedes se querría sacar la vesícula a abdomen abierto y el 100% de ustedes querrían hacerla con laparoscopía, ¿cierto? O sea, si hay alguien que quiere hacer el abdomen abierto, por favor, me dice, porque lo tengo que consignar. Entonces, ¿por qué a nuestros pacientes siempre le tenemos que levantar el chaleco, ¿no es cierto?, y hacer un colgajo? Porque a lo mejor, cuando hablamos de personalizar el tratamiento, significa que a algunos sí y a otros no. Entonces, le vamos a colocar membranas, materiales externos. Viene otro dolor de cabeza. O sea, ¿qué le vamos a poner si no tengo hueso en prácticamente 3/4 partes de este implante? Bueno, podemos pensar que el LPRF puede ser útil, ¿no es cierto?, y que el LPRF sí puede ser usado como membrana y que como membrana promueve, ¿no es cierto?, la regeneración ósea, y que los resultados incluso pueden ser mejores que el utilizar membranas reabsorbibles o no reabsorbibles. Que si comparamos el efecto de 2 membranas reabsorbibles versus una membrana de LPRF, ¿no es cierto?, los resultados son muy favorables para el lado del LPRF. Por lo tanto, es una membrana que da iguales o mejores resultados sin ninguna de las desventajas de las membranas reabsorbibles o no reabsorbibles. Y así hay varios estudios que demuestran que el LPRF es más efectivo para la regeneración ósea si se compara a las membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, que tiene un efecto de barrera, absolutamente. No vamos a discutir si es barrera o no, si se reabsorbe o no. Vamos a hablar de que creamos el ambiente donde el LPRF señala o separa transitoriamente un espacio del otro, pero no lo descomunica. Que es lo que pretendemos hacer cuando usamos una membrana absolutamente de barrera. Entonces, si volvemos a nuestro caso, vamos a tener que correr nuestro implante más al defecto, por lo tanto nuestro implante va a quedar prácticamente descubierto en gran parte de ello. Entonces, el LPRF y los conceptos de la terapia naturalmente ya aplican aquí, ¿o no? Me parece que sí. Pero hace poco estuve en una revisión o un encuentro de periodoncista y había una revisión sistemática que demostraba que en realidad el LPRF no mejora significativamente la regeneración ósea. Una revisión sistemática. Entonces uno se empieza a generar preguntas, dudas, ¿no es cierto? El LPRF es un mito espectacular, funciona, no funciona o sencillamente vale callampa. Entonces, esto empieza a darle vuelta a uno en la cabeza y empieza a escuchar voces, ¿no es cierto? Y sale alguien que dice el LPRF vale callampa, no sirve para nada esta wea. Entonces, uno se siente tocado porque está promoviendo algo y obviamente es racional, es totalmente lógico que haya gente que esté en desacuerdo, porque la literatura está en desacuerdo. Entonces, uno busca un momento aislado de silencio, va a buscar
paz en alguna parte y se encuentra, ¿no es cierto?, en esta sala un pizarrón lleno, ¿no es cierto?, el LPRF vale callampa. Eso busca tomar aire, sale, o sea, necesito aire y va por la calle, ¿no es cierto?, y se encuentra con que ya todo el mundo empieza a decirle a uno, el LPRF vale callampa. Entonces, uno se empieza a creer el cuento y busca una mano amiga, ¿no es cierto? Mis amigos me tendrán que apoyar. Y mis amigos dicen que el LPRF vale callampa. Es más, el tratamiento se demora más. El LPRF, en el grupo del LPRF había un caso que presentó infección, supuración, 2 casos de necrosol colgajo. A las 4 semanas todavía estaba inflamado. Y esos son mis amigos. Entonces, uno se siente realmente que está mal. Busca apoyo en internet. Use of LPRF coincided with lower bone matrix deposition, which is inhibiting bone formation, larger medullary areas, which is larger areas of soft tissue, which was composed of fibrosis when treated with LPRF alone. And then when you add LPRF with an autograft, you had the development of intense fat accumulation and defects. So here's a study that shows you that you're actually are harming bone when you put LPRF in these sites. I'm sorry to say this, friends, PRF does not stimulate bone. Myron admits that it doesn't stimulate bone formation. PRF was the biggest hoax ever pulled off on the profession of dentistry. Ahí uno se tira al vacío. O sea, ¿qué más? O sea, ¿cómo los convenzo de que el LPRF funciona si todo el mundo dice que el LPRF vale callampa? Entonces, saltando al vacío, uno dice, bueno, no todo está perdido, hay que confiar en lo que hemos hecho, porque por otro lado alguien le tira un salvavidas, y completo, más decir, ¿cierto? Si uso dentina con el LPRF combinado, ¿cierto?, para hacer implante de inmediato, principalmente en pacientes con periodontitis severa, funciona. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿No es cierto? Y vemos ahora revisiones del Periodontology 2000 de este año, ¿no es cierto?, que dice, ¿cuándo se usa, y es destacado, correctamente? El problema no es que no funcione. Toda esta desacreditación, el 90% es de gente que no sabe o que nunca lo ha hecho. Cuando no puedes desacreditar algo si no sabes cómo hacerlo. Primero aprende, hazlo y demuestra que no sirve. Pero no desacredites porque va contra tus intereses comerciales o porque va contra lo que tú has aprendido. Y dice aquí, ¿cierto?, que tiene muchos beneficios. Entonces, uno agarra otra vez confianza, porque además esto ha sido premiado 2 veces consecutivas en la Asociación Europea de Docencia e Integración. Es la portada en 11 ediciones del Clinical Oral Research, no pagada, ¿cierto? Es elección del journal, colocando en la portada. Es premiado por la Federación Europea de Periodoncia como una de las innovaciones, ¿cierto?, o que aporta en esta área. En traumatología vemos que cambia completamente el concepto de la regeneración ósea que teníamos desde hace unos años y ahora incluye, ¿no es cierto?, todo un concepto nuevo que es tal cual se basa lo que estamos proponiendo, la respuesta de los macrófagos o la incidencia de las células inflamatorias en la regeneración del tejido óseo y en la respuesta a todos los biomateriales que colocamos allí, y todo esto está aquí. Y el LPRF se ha demostrado que polariza, ¿no es cierto?, o lleva, ¿no es cierto?, la polarización de los macrófagos M1 a M2. El LPRF inhibe
¿no es cierto?, la acción osteoclástica, por lo tanto, tiene un efecto también favorable cuando hablamos de regeneración ósea. Y resumiendo, ¿no es cierto?, la acción de los macrófagos M1 y M2 participan sí o sí, participan en la regeneración ósea a través de la estimulación, ¿no es cierto?, las propiedades de la general angiogénesis, arteriogénesis y vasculogénesis, la diferenciación celular, y lo más importante es esto, que modulan la respuesta o que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestro tratamiento. Y eso lleva hoy día a crear un nuevo modelo de la osseointegración basado en la acción de las células inflamatorias, específicamente de los macrófagos. Por lo tanto, parece que este concepto del LPRF-LOC, que hoy día es un concepto que involucra, ¿no es cierto?, la formación y que está estudiado, publicado, todas sus características aquí, y hoy día tenemos el soft block, el country block, el hard block, en todas sus configuraciones, esto en cirugía plástica, esto en odontología, y hoy día incorporándose a la traumatología. Ahí está un resumen de cómo se aprecia cada uno de ellos, que tienen una característica común y que es siempre igual. Y eso es lo bonito de estos conceptos, que aplicamos conceptos que son reproducibles siempre exactamente igual, no hay variaciones, hay un protocolo específico, independiente que usted use un aloinjerto, un senoinjerto, la dentina, aloplástico, lo que sea, el concepto es exactamente el mismo, y los beneficios son, ¿no es cierto?, que es factible, predecible, de baja morbilidad y de bajo costo. Esto reduce prácticamente el inventario, redujo el inventario, ¿no es cierto?, en la universidad en un 60% de biomateriales, y hay clínicas ontológicas que me han comunicado, me reportan que ahora nosotros reducimos prácticamente un 80, un 90% nuestro inventario de productos que no son necesarios, que son necesarios sí, pero ahora selectivamente, no para todos los pacientes o el paciente que entra por la puerta. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, lleva a pensar que tal vez no estamos equivocados y uno sigue buscando respuestas. Y ahora entonces se nos recupera el ánimo, porque ya todo el mundo lo dice y ahora dice lo contrario, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, volvamos a nuestro caso y tratemos de hacerlo como pensábamos que debía hacerse, porque aún tenemos injertos cirujanos, así que pongámosle toda la parrilla y le vamos a poner un LPRF Super Double Bone Block, ¿ya? Y ahora le vamos a poner, ¿no es cierto?, todo esto, pero todo esto es 80% fibrina, 15% de biomaterial y un 5% de colágeno. Eso significa que estamos colocando ahí 80% prácticamente de un tejido o algo que es viscoelástico, que eso es fundamental. Uno regenera tejido óseo con un elemento que sea viscoelástico, no tiene por qué ser duro, o particulado, o molido, o piedra, lo que quieran colocar ahí. Partimos con algo que es viscoelástico. Y ahí, entonces, vamos a preparar nuestro... Solamente con eso, menos de medio gramo de biomaterial particulado para toda esta regeneración, que se va a salir del sobreóseo, o sea, porque queremos hacer una regeneración horizontal, vertical y además hacer que el implante a lo mejor se os integre a todo lo que nosotros vamos a colocar allí. Entonces vamos a hacer la extracción mínimamente traumática, porque no hay exodoncias atraumáticas, no existen, pero mínimamente traumática. Tenemos ahí un gran defecto, tenemos el gran defecto óseo que ya vimos, tenemos que limpiar bien, porque si no limpiamos bien,
Todo lo que allí dejemos me estimula los macrófagos M1. Todo lo que, incluso el coágulo de sangre, al momento final debemos extraerlo porque el coágulo de sangre también tiene que ser reabsorbido. No así lo que allí vayamos a colocar. Y vamos a hacer un acceso con túnel, con todas las técnicas que tenemos hoy día mínimamente invasivas. Y aquí les adelanto en lo que estamos trabajando también ahora es en esta pequeña cámara, es una cámara para uso odontológico, endoscópica, que nos permite dar o tener visión de toda esta, la primera imagen, este es el primer momento en que la usamos para poder ver, ¿no es cierto?, el alvéolo, que no hay tabla vestibular, poder meternos debajo del colgajo. Y mi ilusión es que esto sea algo que sea factible de tener para todos los odontólogos. Esto significa además crear una nueva odontología, una nueva forma de hacer odontología. Porque la primera vez que yo propuse esto, el 90% consideró que no tenía ningún sentido, que era algo que no se justificaba y que no era necesario en la odontología, porque nosotros vemos todo. Pero cuando no vemos, sí es necesario. Y en vez de tener un equipo de $20.000, esta cámara hoy día estaría costando como $80. Así que es algo que es totalmente asequible. Entonces vamos a hacer el procedimiento quirúrgico con toda la nueva tecnología que tenemos hoy día para hacer preparaciones óseas. Una presión ósea que esta en realidad es solamente una pequeña porción en el ápice, en el lado palatino. Vamos a hacer esto que sí estamos convencidos de que funciona, que es la bioactivación de la superficie de cualquier implante. Y también está publicado, por Catherine Aiken. Este es su récord que tiene, es el artículo en periodoncia más leído del año 2021, 22. Curiosamente, ustedes no lo crean. Y tenemos esto, el implante, el defecto, aquí ya relleno con algo de LPRF, pero tenemos este gran defecto aquí, que tenemos que colocarle algo encima. Y si le colocamos algo encima, esto, ¿qué va a pasar con esto? Se va a osseointegrar esto en esta zona, se va a formar hueso. Entonces le vamos a colocar nuestro bloque, que es básicamente fibrina, y vamos a sellar la comunicación pequeña que había ahí y luego sellar la entrada, porque sabemos que esto es una barrera, porque sabemos que esto mejora el tejido blando, que va a funcionar en este caso, ¿no es cierto?, mejorando la evolución de esto. Y tenemos una cirugía mínimamente invasiva donde solamente hay puntos allá, fuera de la zona a intervenir. Ahí tenemos el inicio, vamos a colocar el provisorio, el mismo diente que extrajimos. Y un mes después así se ve, ¿no es cierto?, ha evolucionado, yo creo que bastante bien. Lo que interesa es lo que viene después. O sea, esta cirugía de Instagram, ¿no es cierto?, que todo queda fantástico desde el día, hay que verla años después. Así que ahí está lo interesante, viene aquí. Así se planificó, eso se perdió. Este fue mi relleno amorfo, 80% fibrina, así que prácticamente no se ve nada mineralizado. Así se ve un año después. Y así se ve 5 años después. Por lo tanto, cuando yo creo algo y creo en este ambiente que va a haber esta sinergia y esta interacción a lo largo del tiempo, no en etapas separadas, sino que es un nuevo concepto, es una nueva forma de ver esto. ¿No es cierto? No estoy separando, estoy integrando todos los tejidos para que evolucionen todos juntos en el tiempo, para llegar a desarrollar esto que en todos los cortes es exactamente lo mismo 5 años después,
Esa es la espina nasal del lado derecho. Ahora una nueva forma. Ahí está el implante en el medio, es el otro lado. ¿Y esto cómo se ve? Se ve como una cortical. No se ve grumoso como se vería normalmente con cualquier otro procedimiento. Y la histología. Ahí está la cortical. ¿Se va a reabsorber esa cortical en el tiempo? No, probablemente no. La única forma de que ustedes detengan reabsorción en el tiempo y evitar el efecto Pinocchio, del cual van a oír hablar en algún minuto, es que tengan una cortical que detenga la reabsorción. Ahí está. Y abajo está el tejido laminar. 8 años después, podemos ver perfectamente la cortical original que había, la nueva cortical, y nada ha cambiado. Todo sigue exactamente igual. Entonces, ¿podemos crear tejido óseo a partir de un elemento 100% blando, viscoelástico, sangre, fibrina? Sí. La explicación demora más o menos 20 minutos, que no viene al caso, pero en algún minuto la podríamos discutir. ¿Y qué pasó con los tejidos blandos? Bueno, así partimos. Y así terminamos. El contorno, todo eso que muestran hoy día, ¿no es cierto? Que hay que meterle un tejido conectivo, y hay que meterle hueso, y hay que meterle particulado, y hay que meterle, ojalá, una lámina de titanio, y todas esas cosas reforzadas, aquí y en muchos casos que podríamos compartir, no es necesario. En un solo procedimiento, mínimamente invasivo, el paciente es el más agradecido y el clínico debiera hacerlo también. Alguien dijo una vez que se movía, nadie le creyó. Alguien dijo una vez que el LPRF formaba hueso y no le creyó. No importa. Mientras no se demuestre lo contrario, habrá que aceptar la verdad, ¿no es cierto? Y por ahora el LPRF sí genera hueso. Así que siempre piensen fuera de la caja y tal vez algún día se acordarán de él. Gracias por compartir esta mañana conmigo y con todos los visitores anteriores en que se hayan tomado la lata de venir a hablar de lo mismo. Pero espero haberles aportado algo. Y me siento una vez elevado por estar aquí, o sea, me sube el pelo. Muchas gracias, doctor Pinto, por esta entretenida e interesante presentación. El doctor Advante le entregará un certificado en nombre de la Sociedad de Periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias.